creo. Y después de estar rezando por un rato, dijo, veo a Nuestra Señora de Fátima. Yo no me atreví a mirar, tenía los ojos cerrados. Después de rezar, se sentó en su escritorio y se puso a buscar en los cajones y a decir, Jesús, por favor, tan solo uno, tan solo uno. Se separó y me dijo, bien, solo hay uno. Y se quita el collar que tiene en el cuello y me lo da. Me dio su reliquia del Padre Pío. Y yo no tenía idea de quién era. Le dije, gracias. Las reliquias no fueron gran cosa para ti en el pasado. Claro que no. Era idolatría, era un ídolo y me lo dio. Pero para aquel entonces lo habría aceptado y me dio algunas instrucciones sobre cómo rezar. Y cuando nos paramos y estábamos a punto de irnos, la habitación se volvió a llenar como del perfume de rosas. Y me dijo otra vez, las rosas, ¿no hueles las rosas? Y le dije, no, pero sabía que estaba en problemas. Así que pensé, bueno, mañana le voy a comprar un perfume a mi esposa para mejorar las cosas. Y le dije, no huelo las rosas, pero huele su perfume. ¿Me puede decir cómo se llama? Y me contestó, la abadía no me deja usar perfume. Así que casi se me cae la mandíbula hasta el piso. Estaba simplemente asombrado sabiendo lo que había dicho. ¿Sabes? Que la Virgen hiciera eso. Nuevamente no es una voz que hubieras anticipado. No. Para mí la clave es que no estabas presupuesto. Obviamente no te sorprendió. No. ¿Te sentías lo suficientemente cómodo como para ingresar a la iglesia? ¿Pasó algún tiempo? No, de ninguna manera. A partir de aquel momento me volví tan católico como el Santo Padre. Creía en la Santísima Virgen, creía en la comunión de los santos, creía en la Sagrada Eucaristía. El único problema que tuve durante los meses siguientes fue que me pregunté si no se trataba tan solo de mi imaginación, que tal vez tenía una imaginación religiosa demasiado activa. Y alrededor de 4 meses después, mi hijo y yo habíamos ido a misa solo los dos. Mi esposa se había ido a una conferencia esa semana y habíamos usado la camioneta de la iglesia para llegar a misa y tenía que recoger y dejar a todas las señoras en la iglesia. Y después que terminó, el conductor puso la camioneta en el estacionamiento, la enganchó en estacionar y lo dejó prendido. Puse a mi hijo en el lado del conductor, en el lado del pasajero, y cerré la puerta de la camioneta y me di la vuelta para entrar al lado del conductor. Pues el pequeñito se pasó al asiento de conducir y lo puso en reversa. Pasó por el estacionamiento de la iglesia, cruzó la calle, se metió al jardín del vecino, golpeó una cerca. No era una cerca sólida, felizmente. Le pasó por encima al panel y se detuvo. Se detuvo de repente. Así que finalmente me subí a la camioneta, lo puse en su asiento portátil esta vez. Y soy el tipo de persona que se preocupa sobre lo que pudo haber pasado, aunque no haya pasado. Y estaba tratando de dormir la siesta de la tarde, pero me puse a pensar, ¿qué detuvo la camioneta? Pues bien, esa noche mi esposa, mi hijo y yo nos metemos en la camioneta para ir al servicio dominical vespertino y esta vez lo pongo en su asiento portátil. Ella se pone en el asiento del pasajero y yo en el de conductor. Le cuento lo que pasó en la abadía. Me mira y yo la miro y me dice, no lo digas. Lleno de rosas. Lleno de rosas. La camioneta entera olía rosas. ¿Y ella las olió? Ella las olió. Esa fue una confirmación. Y hubo días, y hay días en que mi fe ha sido desafiada hasta su base, pero no fui el único que las olió. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con sus preguntas para Doug. Les voy a dar el teléfono nuevamente. Es 1-800-221-9460 y fuera de Norteamérica nos pueden llamar al 205-271-2980. Cuando regresemos inmediatamente vamos a hablar sobre el significado del perfume de rosas. Regresamos en breve. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. Esta noche nuestro invitado es Doug González. Obviamente tuviste que condensar tu vida entera en un breve espacio de tiempo, pero hiciste un buen trabajo en compartir el lado místico de tu regreso. A veces bromeamos que algunas cabezas son más duras que otras y Dios usa maneras distintas de entrar a nuestras vidas. A veces es la razón pura, el poder de las Escrituras. Otras veces es el despertar, como el don en este caso, fue el perfume de rosas. Hay protestantes que han oído al respecto. Yo nunca. ¿Cuál es la tradición detrás de ello? ¿Investigaste de dónde proviene? Tengo entendido, y puedo estar equivocado, que a menudo es señal de una bendición divina, en particular asociada con la presencia de la Virgen. Y en donde vivo, al ser la costa oeste, la gente es muy devota a Nuestra Señora de Guadalupe. Y es fantástico. Y no le quiero faltar el respeto, pero yo soy devoto de Nuestra Señora de Fátima. Si alguien se atreve a hablar mal de Nuestra Señora de Fátima, ahora soy el hijito de mamá. Ella nos cuida. Recuerdo haber leído aquella historia acerca de los 3 niños de Fátima cuando me hallaba en mi recorrido, mi esposa Shirley y yo, y los eventos
son asombrosos. Decenas de miles de personas vieron los milagros. Es sorprendente. Y animo a los que nos escuchan a que examinen la historia de Nuestra Señora de Fátima. Es verdaderamente sorprendente. Un don de Nuestra Señora. ¿Y cuál es su propósito? Fortalecer nuestra fe. De eso se trata, de fortalecer nuestra fe en Cristo. Así que es un gran don para nosotros. Y el perfume a rosas es señal de que uno está muy cerca de Dios por medio de la intercesión de la Virgen. Leamos el primer correo electrónico, es de Craig, desde Mississippi. Hola Marcos y Doug, he sido miembro de iglesias bautistas y sin denominación y ahora estoy considerando a la iglesia católica. Craig, bienvenido al regreso y nuestras oraciones están contigo. He leído muchos libros y me estoy convenciendo mucho intelectualmente de la veracidad del catolicismo. Sin embargo, algo que me preocupa es que muchas iglesias católicas a las que he ido están llenas de gente que parecen ir solamente para cumplir todos los domingos, en lugar de estar verdaderamente emocionados por su fe. ¿Es tan solo una diferencia en cultura? ¿De veras crees? La pregunta es para ti, Doug. ¿De veras crees que tu espíritu ha sido alimentado después de haber ido a misa? Craig, gracias por tu carta. Una vez alguien me preguntó qué sentía cuando iba a misa. Y cada vez que voy a misa siento que Cristo me dice que me acerque más. No considero que mi conversión sea un repudio, Wesley. Lo considero un cumplimiento. Todo lo que me ha enseñado, ser santo, ser como Cristo, he hallado un cumplimiento en la Iglesia Católica. Y fortaleza. No hay mayor fuente de fortaleza que ella. Ni otro punto en donde sienta la fortaleza y la gracia de Dios, su gracia de conversión, que en la Santísima Eucaristía. No se puede entender por completo lo que es la santidad sin la Eucaristía. No estoy seguro si eso contesta su pregunta, pero... Sí. De hecho, estoy pensando que en relación a esto quiero llamarles la atención a un par de pasajes de las Escrituras, pues me pregunto, al pensar en retrospectiva, Doug, ¿recuerdas lo que hiciste con este pasaje cuando eras pastor nazareno? San Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así es. Yo hubiera dicho que es algo simbólico, como cuando Cristo dice, yo soy la puerta, yo soy la vid. Lo importante sobre mi conversión es que yo no estaba yendo a la Universidad Católica cuando esto sucedió. Había tomado licencia por un año. Cuando retorné a la Universidad Bautista, todo era distinto. Leía San Juan capítulo 6 y de pronto me daba cuenta que cuando Jesús enseña esto, está enseñando sobre la Eucaristía. La mayoría de sus discípulos le abandonan. En el texto dice que le abandonaron y regresaron a sus vidas anteriores. Y no se vuelve a los 12 que se quedan y les dice, no puedo creer que aquellos son tan tontos que no entienden lo que les quise decir, y a veces lo hace, les dice, ustedes también se van a ir. O sea, que no está corrigiendo la interpretación de los que se han ido. Y ahora cuando lo leía me daba cuenta, Dios mío, Jesús está afirmando la presencia verdadera, y lo había tenido frente a mis narices todo el tiempo. La razón por la que pensé en esto en relación a la forma en la que acabas de contestar acerca de lo que sentiste, había sido dado como alimento en la Eucaristía. La razón por la que menciono esta conexión es porque, y puede que sea igual para ti, pero cuando yo fui pastor evangélico, uno de los pasajes más importantes de las Escrituras para mí era San Juan 15. Eso de que yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto y todo eso. Y haber considerado a menudo la pregunta, ¿a qué se refiere con permanecer en Jesús? Cuando uno está en la Eucaristía y uno le oye llamarlo a uno a que se acerque, ¿qué quiere decir permanecer en Jesús? Y si uno formula la pregunta, ¿en dónde dice cómo hacemos para permanecer? Cierto. Pues yo nunca vi que dijera en San Juan 6 lo que significa permanecer. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso conecta la permanencia, la intimidad, la unión con Jesús en la Eucaristía. Yo nunca lo vi. Cierto. Y es peligroso si uno lo descarta como simbólico. Entonces, ¿qué quiere decir con permanecer? ¿En realidad es simbólico? ¿Es una forma creativa de describir la creencia intelectual en un hombre que decía ser Dios? ¿O es una unión íntima? Bien, en realidad los une. Y les recomiendo a aquellos de ustedes que nunca lo miraron de esa forma que los comparen.
Y también diría sobre Greg que proveniendo de la tradición que proviene, la cual es la tradición reformada, que en mi tradición creíamos en los sacramentos, que no hacía falta alabarlos. Al creer que la mesa del Señor es simplemente un mandato, ¿por qué Jesús ha de ser el cumplimiento de ciertas cosas e instituir algo que en cierto sentido no era real, que la comunión no era real? ¿Por qué toma sombras y nos devuelve sombras? Nuevamente, Jesús nunca corrigió la interpretación de los que le abandonaron.